Iglesia, Dios les bendiga. Es una alegría estar con ustedes compartiendo. Es una alegría poder venir y traer una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder compartir en este tiempo y poder ser instrumento de parte del Señor para poder transmitir algo que de parte de Dios hay para el pueblo. Creo que es inevitable a veces hablar acerca de lo que estamos viviendo. Es inevitable hablar acerca de ese tiempo difícil, ese tiempo complejo que estamos pasando. Es inevitable de pronto tocar temas que tengan que ver con todo ese tiempo de pandemia, con todo ese tiempo de situaciones difíciles que hemos estado viviendo, porque no solamente es la economía, no solamente la salud, perdón, es también la economía. Ya no es la economía, digamos, en este momento. Hay muchas empresas que están reactivando, pero tenía la oportunidad de leer estos días en la prensa, por ejemplo, que la pospandemia va a estar ligada, por ejemplo, a los niños y a su estado de salud en el área psicológica y mental, debido al encierro, a las personas de tercera edad, muchas cosas. Además, no solamente también es la salud, sino como decía hace un momento, la economía. La economía está sufriendo los embates de una manera terrible. Nunca antes, en mucho tiempo, creo que desde la depresión de 1928 o 29, se veía tanta crisis, se veía tanta escasez en el tema empresarial, se veía tantas empresas ir a la quiebra, se veía tantas empresas ir a pedir quizá la ayuda del gobierno a través de las leyes que el gobierno propone, la 1116 y otras leyes. Quizás hace mucho tiempo no vivíamos una crisis económica tan difícil, y es inevitable, amados, como pueblo de Dios, que estas crisis a veces nos den un coletazo. Es inevitable a veces que estas crisis toquen quizá la economía del pueblo, toquen la economía de nuestras casas, toquen la economía de nuestros hogares. Amén. Pero hay una palabra que yo quiero usar esta noche, y es una frase que usó Pablo dirigiéndose a los romanos, porque los romanos tenían ese tiempo de crisis de poder enfrentar lo que para ellos era algo nuevo y era algo novedoso, que era el evangelio. Amén. Recuerde que Roma estaba dominada por una tradición totalmente idolátrica, totalmente fuera del contexto de Dios. Y Pablo quiso traer el evangelio a Roma, y Pablo quiso impartir de Dios en Roma. Y las personas que venían a la iglesia, que se están convirtiendo, siempre manifestaban a Pablo lo difícil, lo complejo que era y la dificultad que ellos enfrentaban. Después de venir a la iglesia, después de empezar a venir a la iglesia, la gente empezaba a enfrentar muchas dificultades. Y Pablo, en uno de sus discursos, cuando usted lo lee en Romanos capítulo 8, verso 28, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso lo dice en la versión Reina Valera. Pero si leemos la versión Palabra de Dios para Todos, esta versión lo dice de una forma un poco más dinámica. Dice la palabra: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Se lo quiero repetir. Dice: sabemos que Dios obra en toda situación. En toda situación. Si somos sinceros en algo, a veces estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida, y en esa mejor etapa quizá no tenemos la misma comunión ni la misma intimidad que tenemos cuando estamos viviendo una etapa difícil. Amén. Cuando estamos quizá vacacionando, ya no es el mismo tiempo de oración que cuando estamos quizá teniendo un tiempo de dificultad. Cuando estamos con abundancia quizá económica, ya no estamos clamándole al Señor de la misma manera que cuando no hay abundancia. Amén. Y quizá no sea pecado, de acuerdo, quizá no sea algo para condenarnos, pero sí es algo para que analicemos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor, la palabra dice que el Señor a los que le aman obra para bien en toda circunstancia. Y cuando dice toda, es toda. Lo bueno, lo malo, lo que es a veces dificultad, lo que a veces se convierte en crisis, lo que a veces se convierte en momentos difíciles, lo que quizá para muchos otros sería la muerte. Para nosotros quizá, los que conocemos, dice la palabra, es algo que Dios está obrando para bien. Ahora, iglesia, es importante que nosotros podamos saber cuál es la etapa de la vida que estamos viviendo, en qué punto estamos parados hoy, en qué situación hoy estamos. Amén. Quizá de pronto, y voy a hablarle a personas que están pasando un momento difícil porque quizá el virus ha tocado la puerta a su casa, porque quizá el virus ha tocado la puerta a su casa en su salud, en lo personal, con un familiar, con alguien cercano, quizá con la economía, quizá con la situación de pronto en su negocio, en su empresa, en su empleo. Quizá están pasando cartas de despido. Bueno, no sé qué es lo que esté pasando.
Quizá esta situación tocó su puerta, quizá no lo esperábamos, no lo sé. Pero quiero decirle algo y quiero que usted reciba con fe esta palabra. A los que sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que le aman. Pastor, pero ¿cómo así? Tuve que cerrar la empresa. Quizás Dios lo hace para bien. Pastor, es que me despidieron. Quizá Dios tiene un propósito que nosotros no alcanzamos a dimensionar, que quizá nosotros no alcanzamos a tener grande. Cuando Lázaro murió, ¿cómo las hermanas podían pretender que había un propósito bueno en la muerte de su hermano? No lo dimensionaron, no pensaron, no dijeron, oiga, quizá Dios venga a hacer el milagro. No, el milagro era que el Señor lo sanara, pero nunca por sus cabezas pasó que el Señor viniera a resucitarlo. Amén. Quizá nosotros hoy estamos orando para que el Señor traiga una provisión, para que Dios traiga una sanidad, pero no sabemos Dios qué cosa más grande tenga planeada. No sabemos Dios qué cosa más grande esté esperando de nosotros. Amén. Ahora, yo creo que esa situación que vivimos y esta dificultad que estamos pasando, porque creo que a todos nos pega y no podemos ser nosotros quizá ajenos a esta situación. Claro que tenemos fe, pero a veces por más fe que tengamos tenemos que vivir una realidad. Tenemos la fe, claro, tenemos la mirada puesta en el cielo, claro, pero por más mirada que tengamos en el cielo, tenemos los pies en la tierra. Pablo decía, Señor, yo no soy camino en el mundo, pero no soy de él. Camino en la tierra, aunque mi ciudadanía sea del cielo, tengo que caminar en la tierra, tengo que vivir en la tierra, tengo que vivir los problemas de la tierra, tengo que vivir lo que cotidianamente tenemos que enfrentar. Amén. Y por más fe que tengamos, no podemos ser ajenos a que la situación nos golpea, a que la situación nos pegue. ¿De acuerdo? Pero no podemos nosotros olvidarnos que tenemos un Dios que obra más allá de nuestras fuerzas, que tenemos un Dios que obra más allá de lo que esperamos, que tenemos un Dios que obra más allá de lo que le pedimos, que tenemos un Dios que obra más allá de lo que nosotros tenemos que estar persuadidos, ¿sabe? Con la misma fe con lo que nosotros oramos para ser salvos, es la misma fe con nosotros podemos orar para poder ser sanos, para poder tener provisión, para poder ver un milagro, ¿sabe? Esa misma fe, es que es la misma fe la que nosotros debemos usar para todas las circunstancias de nuestra vida. La palabra dice en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Amén. Pero a veces nosotros decimos tener la fe, pero nunca usamos la fe. Pero solamente usamos la fe si estamos en la iglesia, solamente usamos la fe si estamos quizá en un tiempo de oración, si estamos en un devocional. Pero hace un poco tiempo tenía la oportunidad de predicarles y les decía, mire, la fe es en todo tiempo. Nosotros tenemos fe para todo y debemos acostumbrarnos a tener fe en todo momento. Si usted habla en el transcurso del día, ¿cuántas veces no habla de Dios? Cuando se pone una cita, ¿qué dice usted? Nos vemos mañana. Bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana. Claro, si Dios lo permite, eso es fe. Amén. Bueno, vamos a hacer un negocio. Bueno, yo espero en el nombre de Jesús que me vaya bien en el negocio. Eso es fe. Amén. Entonces con esa fe es con la que nosotros podemos activar esta palabra. Sabemos, por eso me gusta la versión PDT, palabra de Dios para todo. Sabemos, es decir, es un hecho que Dios obra en toda situación para bien de los que le aman. ¿Sabe que hay situaciones en la Biblia que nos muestran estos ejemplos? Hay historias de la Biblia que nos puedan dejar ver ejemplos como los que estamos viendo de lo que decía Pablo. Pablo decía que toda circunstancia de su vida había dejado una enseñanza en él. Pablo decía que toda circunstancia de su vida había dejado algo marcado en él. Pablo decía que toda circunstancia de su vida había dejado algo para que él pudiera recordar. Dice la palabra, dice, yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé vivir enfermo, sé vivir en sanidad. Sabía vivir de todas las maneras. Pablo sabía enfrentarse a toda circunstancia de su vida. Eso es claro en la palabra. Pero hay un ejemplo en la Biblia del cual yo quiero hablarle rápidamente, y es el ejemplo de José. ¿Sabe qué? José tenía su vida perfecta. José era el hijo consentido de Jacob. José tenía su vida totalmente cuadrada. José tenía todo su futuro asegurado. Pero lo que José no contaba, con lo que José no sabía, es que dentro de su misma casa se estaba levantando el odio, se estaba levantando, el enemigo estaba levantando de su misma casa personas para poder estropear el propósito de Dios. Esa era la idea que tenían sus hermanos. Vamos a estropear el propósito de José. Vamos a echar al traste el propósito de José. Creo que José sueña mucho. Creo que José tiene demasiada fe. Creo que José ama demasiado a Dios, más de lo que lo amamos nosotros. Y nosotros
Supongo que los hermanos siempre decían, somos judíos y somos hebreos y tenemos una fe y tenemos la fe de nuestro padre Abraham, perfecto, ok. Pero la fe de José era diferente. La fe de José era una fe fresca, era una fe renovada, era una fe que tenía frescura, que tenía la inmediatez, amén. No era algo lejos, no era algo lejano, no era algo quizá inalcanzable. No, la fe de José era una fe palpable. José tenía vida en sus palabras. José tenía vida en sus sueños. Amén. Si usted es un hombre o una mujer que acostumbra a hablar de Dios, transmita vida. No transmita una fe muerta. No transmita una fe inerte. Transmita una fe viva. Que la fe pueda transmitirse por sus poros. Que la fe se transmita en sus palabras. Que la fe se transmita en su pensamiento. Que la fe se transmita en sus actitudes. Esa es la fe que tenía José. José, nunca lo vemos a un José triste. Nunca vemos a un José mal geniado. Nunca vemos a un José peleando, nunca. Quizás sus hermanos sí, sus hermanos ya eran señores, ya habían vivido muchas etapas de su vida y quizás su fe estaba curtida, quizás su fe estaba sujeta a su padre, pero aún, aunque José también tenía su fe enseñada a través de su padre, José tenía vida, José tenía resplandor, José tenía algo especial, ¿sabe? Eso especial lo tenemos todos, pero unos lo dejan morir, unos sencillamente nunca lo desarrollan y otros permanecen con él. No sé usted cuál de las tres quiera. No sé si usted quiera tener ese Dios inerte, ese Dios vivo, ese Dios eficaz, ese Dios que quizá murió para muchos porque no respondió a una oración, porque no respondió a la petición que alguno tuvo, alguna persona tuvo. No importa. No importa si Dios responde o no. Dios responde en el momento que corresponde. Dios responde, en el momento que cree necesario hacerlo. Dios responde en el momento que Él tiene el criterio para hacerlo. Dios va a responder en el momento que Él decida hacerlo, como lo hizo con Lázaro. Pasaron 4 días después de que vinieron a buscarlo y Jesús decidió esperar porque habían otras cosas que atender. Él conoce los tiempos, quizás no son los nuestros. Quizás usted puede decirme hoy, pastor, yo llevo meses, llevo años orando, esperando ese milagro, llevo años orando, esperando esa respuesta, y quiero decirle algo de parte del Señor. Si usted tiene la fe para creer, la respuesta llega, el milagro llega, la solución va a llegar, la provisión va a llegar, lo que usted esté clamándole al Señor va a llegar, pero llegará en el tiempo que Dios decida, llegará en el tiempo que Dios determine, llegará en el momento en que el Señor diga, es ahora, estás preparado. Sabe, a veces los milagros, las respuestas tardan el tiempo que nosotros tardamos en prepararnos para recibirlas. Las respuestas tardan el tiempo que nosotros nos preparamos en madurar, en crecer espiritualmente, en poder entender el propósito de la situación que vivamos. A veces quizá no estamos preparados para tener la respuesta del Señor ya. A veces no estamos preparados para tener la respuesta del Señor inmediata. Marta y María no estaban preparadas para ver lo que iban a ver hasta que el Señor estuviera con ellas. El Señor, como le dijo al capitán del ejército, manda tu palabra y con una palabra de tu boca será suficiente para que mi siervo sane. Y sabe una cosa, quizá el Señor hubiese podido mandar la palabra para que Lázaro resucitara, para que Lázaro sanara, pero otro era el propósito del Señor. Ellas querían una sanidad, pero el Señor quería una resucitación. El Señor quería resucitar, el Señor quería dar una vida nueva, el Señor quería renovar todo en Lázaro, porque cuando Lázaro resucita, nace completa, vuelve a nacer, vuelve a levantarse completamente nuevo, completamente diferente, completamente renovado en su ser. Y a veces Dios tiene que hacer lo mismo. A veces Dios permite que las situaciones estén en su último momento para poder en su momento levantar, para poder dar el testimonio, para poder glorificar su nombre, para poder determinar que las cosas en su tiempo son y serán siempre perfectas. Algo que le quiero decir, con lo que José no esperaba, retomando la historia de José, es que sus hermanos lo odiaran. Y un día cualquiera que José los buscó, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Creo que ninguna circunstancia humana puede igualarse a la situación de la esclavitud. José perdió todo. José no tenía nada. ¿Sabe que en ese tiempo la persona que era llevada esclava como extranjero a una nación X diferente, una nación diferente a la propia, esa persona no tenía derecho a recuperar su libertad nunca? Los esclavos nacidos en el mismo país, que eran comprados por sus coterráneos, por sus connacionales, tenían derecho a recuperar su libertad a los 6 años de haber servido a su amo.
Pero cuando un esclavo era traído extranjero, cuando un esclavo era traído de otro país, ese esclavo nunca tenía derecho a recuperar su libertad. El propósito de los hermanos era no volver a ver a José. El propósito de los hermanos era matar a José. El propósito de los hermanos era matar la fe de José, matar los sueños de José, matar el propósito de Dios con José. ¿Sabe? Quizá el enemigo hoy está intentando matar el propósito de Dios en su vida, matar la fe que Dios ha implantado en usted. Quizás hoy el enemigo está usando instrumentos, está usando herramientas, está usando personas, está usando circunstancias, sencillamente porque necesita anularlo, porque necesita anularla. Pero hoy vengo de parte del Señor a traer una voz de esperanza, a traer una voz de parte de Dios a decirle: no está muerto tu sueño, no está muerta tu empresa, no está muerta tu familia, no está muerta tu economía. ¿Sabes una cosa? Podemos estar pasando la peor crisis quizá en años, pero no está muerto el que tiene fe, el que conserva la esperanza. No está muerto aquel que tiene sus ojos puestos en el cielo. ¿Sabe una cosa? Mientras el enemigo siga trabajando para matar, el Señor ya nos redimió en una cruz. El Señor ya hizo el trabajo, mientras el enemigo hasta ahora lo está haciendo y día tras día trabaja por el Señor. Hace 2000 años nos dio una respuesta. Hace 2000 años nos dijo: vamos a tener vida y la tendremos en abundancia, mientras sea Jesús nuestro estandarte, mientras sea Jesús nuestro escudo, mientras sea Jesús nuestra inspiración, mientras sea Jesús nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra fe. Quiero que reciba esa palabra de parte del Señor. ¿Sabe? Lo que los hermanos pensaban era matar a José. Lo que los hermanos pensaban era anularlo. Lo que los hermanos pensaban era quitarle el deseo de la vida, el deseo de seguir adelante. Lo habían llevado esclavo, pero con lo que no contaban sus hermanos es que José tenía una gracia especial de parte de Dios. ¿Saben? Después de que el Señor fue a la cruz, a todo aquel que cree le ha dado la potestad de ser hecho hijo. Y cuando nos hacemos hijos, el Señor nos da una gracia, el Señor nos da una unción, el Señor nos da algo especial de Él. Cuando el Señor nos adopta, nos inyecta de su unción. Cuando el Señor nos adopta, nos da de su riqueza. Cuando el Señor nos adopta, nos da de su espíritu. Cuando nosotros tomamos del espíritu del Señor, algo nuevo entra en nosotros, algo nuevo tenemos nosotros, algo nuevo tiene el Señor sobre nosotros, algo nuevo tiene el Señor para que nosotros podamos empezar a construir algo de parte del Señor, para que nosotros podamos empezar a usar esa fe, para poder sacar de ese depósito de fe, para poder sacar ese depósito de unción y poder entender que donde nosotros vayamos, vamos como embajadores del reino, que donde nosotros pisemos, está pisando el Señor en nombre nuestro, que donde nosotros pongamos nuestros pies, dice la palabra, que todo lugar donde pusieres la planta de tus pies será tuyo. Esa promesa también es para ti, esa promesa es para tu familia, esa promesa es para ese proyecto de vida que tú tienes. Escúchame algo: podemos estar hoy viviendo quizá como esclavos, quizá esclavos en una situación donde nosotros no queremos estar. Podemos estar nosotros sin querer esclavizados por el mundo en alguna situación de una deuda, en alguna enfermedad, quizá sujetos o quizá dominados por un sistema de salud quizá corrupto, quizá dañado. Pero sabe una cosa: no dependemos de lo que el mundo nos entrega, no dependemos de lo que la clínica nos da. El susto no tiene que ser si hay UCIs o no hay UCIs, no, porque hay fe para creer que no vamos a llegar a una UCI. Hay fe para creer que nuestra empresa no estará en esa lista esperando que el gobierno la acepte para poder no irse a una quiebra. No, nuestras empresas, los negocios, las economías de los hijos del reino están puestas con la mirada en el cielo. ¿Sabe una cosa? Y dependen de la economía de Dios, no dependemos de la economía de la tierra. Y aunque el enemigo nos quiera esclavizar, aunque Satanás quiera hacernos esclavos, aunque Satanás quiera sencillamente anularnos, aunque Satanás quiera sencillamente dañar el propósito, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo diciéndole: no podrá, no podrá, porque tenemos la unción del Padre, porque tenemos la bendición del Hijo y porque tenemos la autoridad, la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Para conquistar, para ir un paso más allá, para no detenernos en el propósito. El propósito no muere porque el enemigo lo interrumpe.
corrompa. El propósito muere el día que yo le creo al enemigo. Ahí se muere el propósito. Pero mientras nuestro propósito tenga vida, nuestro propósito esté firme, mientras nuestro propósito siga adelante, ¿sabe una cosa? Quiero decirle, el Señor seguirá inyectándole la fe, el Señor seguirá inyectándole la unción, el Señor seguirá inyectándole ese poder que usted necesita, esa fuerza interior que usted necesita, esa unción que usted necesita, esa vida que necesita para que ese propósito no muera. Quiero decirle algo adicional. Lo que no esperaban los hermanos de José es que lo que ellos planearon para mal, el Señor lo usó para bien. Satanás planea en contra nuestra para mal, pero lo que el enemigo planea para mal, el Señor lo usa para bien. Lo que el enemigo planea para maldición, el Señor lo usa para bendición. Lo que el enemigo planea para vergüenza, el Señor lo usa para exaltarnos. Lo que el enemigo planea para humillarlos, el Señor lo usa para exaltarnos. Lo que el enemigo planea para quitarnos la salud, el Señor lo usa para glorificar su nombre. Esta enfermedad no es para muerte. Reciba esa palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Aleluya, amén. Es para eso. Esta situación que vivimos quizá no es para muerte. Esta situación que vivimos no es para catástrofes. Esta situación que vivimos no es para que el pueblo de Dios siga amedrentado, siga acurrucado. No, amados, esta situación es para que el pueblo del Hijo de Dios salga avante, salga predicando, salga compartiendo, salga expresando su fe, salga manifestando su fe y salga de alguna manera sacando lo mejor que tiene para que esa que el enemigo quiere usar para mal, nosotros de la mano del Señor podamos usarlo para bendición. Quiero decirles algo. Cuando José fue llevado esclavo, todos en la casa lo trataron como esclavo, pero aún Potifar, que era su amo, se dio cuenta que había algo especial en José. Puede todo el mundo estar mal, pero los que están a nuestro lado se van a dar cuenta que hay algo de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay algo de parte de Dios en nosotros y la gente lo va a notar. Va a haber una unción, va a haber una gracia, el ambiente cambia, el momento cambia. Con nuestra presencia el Señor hará que los ambientes cambien, porque sabe una cosa, cuando nosotros vamos de la mano del Señor, donde nosotros vayamos, el Señor va con nosotros. Escúcheme, la unción no está en una iglesia, la unción no está en cuatro paredes, la unción está sobre usted, la unción está sobre mí, la unción está sobre nosotros. Donde nosotros vayamos, la unción va con nosotros. Donde nosotros estemos, lo que nosotros hagamos, lo que usted quiera emprender. ¿Sabe una cosa? Cuando la unción está, cuando la gracia está, cuando el Señor ha puesto los ojos sobre usted, ¿sabe una cosa? Lo que usted emprenda, lo que usted hable, lo que usted diga, lo que usted inicie, lo que usted proponga, siempre va a tener el aval, la bendición y la aprobación de parte del Señor. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Potifar se dio cuenta que José tenía unción y lo puso a cargo de la casa. Pero era tan grande el propósito de Dios, que tan grande fue el ataque que tuvo José. Primero sus hermanos queriendo matarlo. Ahora llega la esposa de Potifar queriendo hacerlo caer. No pudo en su integridad física, pero ahora quería con su integridad moral. A veces la enfermedad no te puede matar, pero Satanás va a buscar la manera de matar tu integridad. Satanás va a buscar la manera de matarte por algún aspecto. Recuerde que la palabra dice que Satanás vino a robar, matar y destruir, pero poderoso y grande es el que camina conmigo. Pero más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero la palabra del Señor dice que si yo decido, dice la palabra en el libro de Jeremías, cuando Jeremías tiene un clamor al Señor, dice: si te conviertes yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este muro y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Recibe esa palabra, pueblo. Recibe esa palabra, iglesia. Esa palabra es para ti. Es una promesa del Señor. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. Ahí está el Señor. Ahí está la promesa del Señor. Pero si vuelvo a José, ¿sabe? Luego vino la esposa de Potifar queriendo dañar su integridad moral.
Y casi lográndolo para el mundo, lo enviaron a la cárcel. Lo enviaron a la cárcel. Pero la palabra dice que aún en el peor momento, aún cuando nosotros quizá estamos perdiendo la fe, cuando estamos quizá pasando la crisis más difícil, el Señor usa las cosas para bien. Y sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Toda. Aún esa situación que nos avergonzó, Dios la usó para bien. Aún esa situación que nos hizo pasar la necesidad, Dios la usó para bien. Aún ese momento en el cual nos vimos en una encrucijada sin tener a nadie a quien acudir, sino solamente mirando al cielo, Dios la usó para bien. Y esta no iba a ser la excepción. José fue enviado a la cárcel, pero esa situación en la cárcel, donde se sintió humillado, donde ya había pasado de la esclavitud a estar preso, donde había perdido sus derechos, donde no tenía ninguna opción, ¿sabe una cosa? Dios continuó dándole la gracia, Dios continuó dándole la opción, porque cuando el Señor unge, cuando el Señor declara, cuando el Señor da una promesa, el Señor mantiene su promesa viva mientras usted y yo tengamos la fe viva. Viva. Y José halló gracia delante del carcelero. José halló gracia delante del que dirigía la cárcel. Y tanta gracia halló que lo puso a administrar toda la cárcel. Toda la cárcel estaba a cargo de José. Y estando en la cárcel conoció a dos hombres: el panadero y el copero. Y ahí fue cuando, estando, escúcheme bien, en el peor momento de su vida, en uno quizá de los peores, porque quizá siendo esclavo la pasó peor, pero estando en un momento de su vida en el cual había sido avergonzado y humillado, Dios vuelve a usar la vida de José para su propósito. Dios vuelve a usar la vida de José para un propósito. Y no solamente, escúcheme, no solamente usó su vida, sino que empezó a usar sus dones. Empezó a usar lo que él había depositado en él. Ya había empezado a usar la unción para prosperar la casa de Potifar. Había usado la unción para prosperar la cárcel. Porque dice la palabra que la cárcel empezó a prosperar. Lo que había en manos de José, todo empezaba a prosperar. Cuando la unción del Señor está sobre usted, donde usted ponga la mano, donde usted decida poner su mirada, ahí va a estar la unción del Señor. Pero recuerde, José tenía un corazón íntegro. José tenía un corazón íntegro. José tenía un corazón puro. Y por eso lo que tocaba a José, Dios lo bendecía. Quiero ir terminando con esto, porque le he hablado de lo que es el contexto de la historia, pero quiero basar esta prédica en dos frases. La primera, la que está en Romanos 8:28, se la acabo de leer. Y la segunda se la voy a dar ahorita al final, en unos minutos. Le termino de contar la historia. José interpreta los sueños de estos dos hombres, el panadero y el copero. Y su sueño, su don, su unción es real, es verdadera. Dios lo vuelve a usar. Pasaron los años. José le había dicho a este hombre, al copero, le dijo: mira, si algún día sales, por favor acuérdate de mí. Pasaron años. José dijo: se olvidó de mí. A veces hacemos cosas por personas que quizá pasa el tiempo y no se vuelven a acordar de nosotros. A veces hacemos cosas, a veces nosotros nos sacrificamos por personas que quizá después no se van a acordar de nosotros. Pero puede que el mundo nos olvide, pero el Señor nunca se va a olvidar. Puede que la gente olvide el bien que le hicimos, pero el Señor nunca dejará sin recompensa a un justo. Nunca. El Señor se acordará de nosotros. El Señor se acordará de lo que nosotros proponemos y hacemos. Quiero ir terminando con esto. Ese copero sirve de puente para que cuando el faraón tenga un sueño que lo atormenta, el copero dice la palabra, capítulo 41, verso 12. No se preocupe, se lo quiero leer rápido. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Tal cual como José lo ha interpretado, sucedió. Y este copero llevó un testimonio. ¿Sabes una cosa? Encárgate de hacer las cosas bien, encárgate de hacer las cosas
cosas para Dios, encárgate de hacer las cosas con excelencia, encárgate de hacer las cosas con fe, encárgate de ser embajador del reino, encárgate de hacer las cosas para testimonio, encárgate de hacer las cosas para gloria de Dios, encárgate de hacer las cosas con excelencia, con integridad, encárgate de hacer las cosas como las hace verdaderamente un hijo de Dios, porque puede que hoy estés pasando el peor momento, pero en el nombre de Jesús confieso y declaro para tu vida que mañana lo que hoy haces bien será recompensado, lo que hoy haces bien será engrandecido, lo que hoy haces bien el Señor lo usará a favor tuyo el día del juicio, el Señor lo usará para beneficio tuyo el día que necesites el milagro, el día que tú pienses quizás que todo el mundo se olvidó de ti. Quiero decirte algo, nunca el Señor se olvidará de ti, nunca el Señor se olvidará de tu promesa, nunca el Señor se olvidará de lo que te prometió, de lo que te dijo, de lo que te habló. Nunca la palabra del Señor, según dice el libro de Isaías en el capítulo 55, volverá a él vacía sin que haya hecho aquello para lo cual fue enviada. Nunca, nunca. Todo lo que José había sembrado, todo lo que José había hecho, todo lo que José había hecho en su vida, todo lo que José había inspirado en otros, todo lo que José ayudó en otros aún sin saberlo, el Señor tuvo una recompensa para José. Quizá pasaron muchos años, quizá pasó mucho tiempo antes de que José viera la recompensa, pero quiero decirles algo, José no se quedó sin recompensa. Su integridad moral no se quedó sin recompensa. Su fidelidad y su integridad física, su integridad en mayordomía no se quedó sin recompensa. Su integridad como hombre de Dios, donde nunca se arrodilló delante de Faraón, donde nunca negó el nombre de su Dios, donde siempre reconoció que tenía una fe como hebreo que era. ¿Sabe? Todo eso el Señor lo acumuló, y por eso la gracia y el favor estaban sobre José, aún en los peores momentos de su vida. Nunca lo que tú hagas para bien, nunca lo que tú hagas para honrar el nombre del Señor, nunca lo que tú hagas para exaltar el nombre del Señor, nunca lo que tú hagas para darle gloria al Padre quedará sin recompensa. Nunca. Todo el Señor lo recompensará. Todo el Señor lo hará para su gloria y todo el Señor lo hará para su honra y para poder exaltar en ti tu compromiso, tu integridad, tu firmeza, tu valor y tu fe. Faraón manda a traer a José. José no necesita que el faraón le cuente. El Señor le revela el sueño a José. José interpreta el sueño a Faraón y es puesto como segundo después de Faraón, como un vicepresidente, como un segundo al mando. ¿Cómo no? Así fue, el segundo al mando. Pero lo más bonito de esa historia está en el último versículo que le quiero hablar. Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis capítulo 50, verso 20. Dice la palabra: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta fue la frase que José usó para poder encontrarse con sus hermanos. Cuando sus hermanos vinieron a él, vinieron tocados, vinieron arrepentidos, vinieron ministrados después de ver todo lo que Dios había hecho con José. Ellos nunca se imaginaron que José siquiera estuviera vivo, pero lo estaba. El Señor guardó la vida de José en los peores momentos de él. El Señor guardó la vida de José, y a quienes quisieron su vergüenza, el Señor les permitió verle su grandeza. ¿Sabe una cosa? A veces quizá nosotros pensamos que ya es nuestro final, quizá pensamos que es el último momento, quizá pensamos que estamos viviendo el último aliento, quizá pensamos que ya no hay esperanza, que ya no hay más puertas que tocar. Pero quiero decirles algo: cuando las fuerzas nuestras se acaban, empiezan las fuerzas del Señor. Cuando ya no tenemos puertas que tocar, empezamos a tocar las puertas del cielo. ¿Sabes algo? Quiero decirle que cuando Israel ya no tenía una esperanza, cuando Israel vio que esos 400 años de esclavitud quizás se iban a ir más largos, el Señor mandó a Moisés. El Señor envió a alguien para que en nombre suyo liberara al pueblo, y tuvieron que pasar 10 plagas, tuvieron que pasar 10 circunstancias difíciles, y cada vez que la circunstancia pasaba, el faraón le mandaba a decir, el faraón decía: no los dejo
morir. Pero cada vez que Dios le hablaba a Moisés, le recordaba que él mismo iba a endurecer el corazón del faraón para poder manifestar su gloria. Quizás hoy vemos una situación cada día más difícil, cada día más caótica, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús Redentor, ¿sabes una cosa? Que por más difícil que sea la circunstancia, que por más compleja que sea la circunstancia, tenemos un Dios que está por encima de todo y que se está glorificando todos los días, que está orando todos los días, que está haciendo las cosas más grandes todos los días, y que de eso malo, de eso complejo que estamos viviendo, el Señor hará grandes cosas. Quiero decirles algo, iglesia, de esta saldremos avantes, de esta saldremos fortalecidos, de esta saldremos con experiencia, con fuerza y con una fe fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, yo le animo a que no baje sus brazos, le animo a que usted no pierda la esperanza, le animo a que si usted quizá como José está pasando los momentos más difíciles de su vida, quiero decirle, viene un futuro glorioso, viene un futuro poderoso, viene un futuro prometedor de la mano de Cristo Jesús. No pierda su fe, no baje sus brazos, no deje de soñar, no deje de ver y no deje de esperar lo que Jesús y lo que el Señor Padre Todopoderoso tiene para usted y tiene para mí. Acompáñame a orar. Padre que estás en el cielo, te alabo, te bendigo y te glorifico, te doy las gracias, papá. Eres grande, eres maravilloso, eres glorioso, Señor. Eres eterno y eres verdadero, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, Señor. Hoy te doy la gloria, Padre eterno, Señor. Hoy confieso el nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros, Padre, Señor, y declaramos que aún estemos pasando, Señor, Padre, los momentos más difíciles, Señor, los momentos más complejos, Padre, Señor. Fiel y justo es aquel, Señor, que está a nuestro lado. Fiel y justo es aquel, Señor, que nos levanta los brazos. Fiel y justo es aquel, Señor, que nos defiende, Señor, Padre celestial, en toda circunstancia, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, Padre, que tú levantes los brazos de tu pueblo, levanta los brazos de tu iglesia, Señor, Padre, que esta palabra de aliento llegue a sus vidas, que esta palabra de aliento llegue para ellos, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se glorifique, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que obre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre celestial, el que se manifieste. Padre celestial, haz la obra, Señor, haz la obra, Padre, haz la obra, Señor. Glorifícate, 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 Señor. Te lo pedimos, Señor, y te clamamos una victoria, Padre celestial. Confesamos una victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.